Existe un nivel de control mental donde la desobediencia ya no existe. En ese nivel, tu mente no discute contigo, no retrasa, no se resiste. Cuando decides algo, sucede. Hoy vas a descubrir cómo un samurái del siglo XVII entrenó su mente tan completamente que la rebelión interna desapareció por completo. Su mente seguía órdenes de la misma forma que un ejército sigue a su general. Piensa en esto por un momento. ¿Alguna vez notaste que hay personas cuyas mentes simplemente les obedecen? Deciden despertar temprano y despiertan temprano. Deciden concentrarse y se concentran. Deciden eliminar un mal hábito y el hábito termina. No hay debate en su cabeza, no hay lucha, no hay batalla larga con la fuerza de voluntad. Su mente simplemente hace lo que se le dice. Ahora compara eso con la mayoría de las personas. La mayoría están en guerra consigo mismas. Toman una decisión y su mente se resiste. Intentan enfocarse y sus pensamientos se dispersan. Quieren cambiar, pero sus hábitos los jalan hacia atrás. En lugar de liderar su mente, pasan la vida negociando con ella. Y esto es lo que la mayoría cree sobre esta diferencia. Piensan que esas personas con mentes obedientes nacieron así. Piensan que la disciplina es genética. Piensan que la fuerza de voluntad es algo que tienes o no tienes. Se dicen a sí mismos, mi mente simplemente no funciona así. Pero, ¿y si esa creencia está equivocada? ¿Y si tu mente no está rota en absoluto? ¿Y si simplemente estás sin entrenar? ¿Y si la desobediencia mental no es un defecto, sino un problema de entrenamiento? Miyamoto Musashi creía exactamente eso. Musashi comandaba su mente con autoridad completa. Podía elegir no sentir miedo y el miedo desaparecía. Podía decidir enfocarse durante horas y la distracción se desvanecía. Podía elegir actuar y la duda se disolvía instantáneamente. Antes de morir, escribió el sistema exacto que usó para lograr este nivel de control. Lo llamó Kokoro no Shihai, dominio de la mente-corazón. Y la neurociencia moderna confirma que Musashi tenía razón. Un estudio de la Universidad de Stanford sobre autocontrol demuestra que la parte del cerebro que toma decisiones debería liderar, pero en la mayoría de las personas, los impulsos emocionales lideran en su lugar. La mente crea urgencias y el cerebro consciente explica por qué obedecerlas está bien. Esa relación puede ser revertida. A través de disciplina estructurada, el comando puede volver a ser dominante. En los próximos minutos descubrirás tres cosas. Primero, por qué tu cerebro te desobedece y cómo la neurociencia explica este sabotaje interno que destruye tu productividad y tu éxito. Segundo, el sistema exacto de 6 meses que Musashi usaba para entrenar obediencia mental absoluta, el mismo que hoy usan atletas de élite y ejecutivos de alto rendimiento. Tercero, cómo aplicar este entrenamiento hoy para que tu mente responda en segundos y puedas alcanzar tus metas sin resistencia interna. Pero antes de continuar, si este contenido ya te está haciendo pensar diferente sobre tu mente, presiona el botón de me gusta ahora mismo y suscríbete al canal porque cada semana comparto técnicas samurái validadas por neurociencia que transforman tu disciplina mental y tu productividad. Esto no es motivación, es entrenamiento y el entrenamiento comienza ahora. Una mente sin entrenar tiene una forma silenciosa de arruinar tu vida. No lo hace de una vez. Lo hace en pequeños momentos que parecen inofensivos, pero se acumulan en algo pesado. Decides despertar temprano para ser productivo. Tu mente dice solo un poco más de sueño, y de alguna manera el sueño gana. Decides enfocarte en algo importante para tu éxito. Tu mente dice, revisa tu teléfono primero, y el enfoque desaparece. Decides romper un mal hábito que te frena. Tu mente dice solo esta vez, y el hábito permanece. Esto sucede todos los días. No porque seas flojo, no porque seas débil, sino porque tu mente ha aprendido que no tiene que escucharte. Al principio se siente pequeño, te dices que no importa, lo harás mejor mañana, pero luego sigue sucediendo. Empiezas a tomar decisiones que no sigues, empiezas a romper promesas contigo mismo y lentamente algo cambia. Dejas de confiar en tu propia palabra. Investigaciones de Harvard sobre fuerza de voluntad muestran que el autocontrol se comporta como un sistema entrenable, no como un rasgo fijo. Cuando se empuja demasiado lejos, colapsa. Cuando se entrena progresivamente, se adapta. La disciplina no es genética, es acumulativa. Cada acto de obediencia fortalece el siguiente. Cada impulso resistido forja durabilidad. Tu cerebro no aprende a través de la intención, aprende a través de la repetición. Cuando das una orden y no la sigues, tu cerebro aprende una cosa. Las órdenes no importan. Cuando das una orden y actúas, tu cerebro aprende otra cosa. Las órdenes son ley. Ningún resultado es moral. Ninguno significa bueno o malo. Son solo señales. Dices que comenzarás, pero no lo haces. Dices que te detendrás, pero no puedes. Dices que te enfocarás, pero te desvías. Y cada vez que sucede,
hay un momento silencioso después. Un momento donde te sientes decepcionado de ti mismo. Un momento donde te preguntas por qué no puedes simplemente hacer lo que decides. Ese sentimiento es el costo real. No es solo tiempo perdido, no son solo metas perdidas. Es el sentimiento de que no estás a cargo. Es el burnout silencioso que destruye tu productividad día tras día. Tu mente hace una sugerencia y la obedeces. Tomas una decisión y tu mente la ignora. Con el tiempo, esto crea un bucle. Tu mente se resiste, cedes. Tu mente aprende que puede resistirse de nuevo la próxima vez. Y cada vez que cedes, la resistencia se vuelve más fuerte. Así es como se entrena el sabotaje interno. Tu mente no te está atacando a propósito. Está haciendo lo que ha aprendido que funciona. Ha aprendido que tus decisiones son opcionales. Ha aprendido que la incomodidad significa detenerse. Ha aprendido que el retraso está permitido. Y la parte más difícil es esta. La mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que está sucediendo. Piensan que así se siente la vida. Piensan que todos luchan así. Piensan que el estrés constante y la falta de productividad es normal. Entonces siguen negociando, siguen retrasando, siguen cediendo, hasta que un día la pregunta se forma silenciosamente en su cabeza. ¿Por qué no puedo controlarme? Esa pregunta no viene del fracaso, viene de la conciencia. Y para un hombre, esa conciencia llegó en un momento que lo cambió todo. Esta historia ahora se vuelve personal. Esto le sucedió a un hombre llamado David. David tenía 35 años. Trabajaba como ingeniero de software en una empresa tecnológica. Era inteligente, capaz y hábil en su trabajo. Desde afuera, su vida se veía bien. Tenía éxito profesional, ingresos estables, proyectos importantes. Pero por dentro, David tenía un problema que no podía escapar. No podía controlar su propia mente. Cada mañana, David decidía despertar a las 6 de la mañana para ser productivo antes del trabajo. Tomaba la decisión claramente, lo decía en serio, configuraba la alarma con compromiso total. Luego su mente hablaba, duerme un poco más. Y cada vez, David seguía a su mente en lugar de su decisión. En el trabajo, se sentaba para manejar una tarea difícil que impactaría su carrera. Sabía que importaba, quería enfocarse. Su mente decía, revisa las redes primero. Y nuevamente, David obedecía a su mente, no a sí mismo. Por la noche, decidía leer y aprender hábitos de éxito. Su mente decía, mira algo en su lugar, y el libro permanecía cerrado. Este patrón nunca cambió. David elegía una cosa, su mente elegía otra, y su mente siempre ganaba. Intentó todo para arreglarlo. Sistemas de productividad, videos de motivación, trucos de fuerza de voluntad. Nada funcionó. El problema real permanecía igual. Cuando su mente decía no, David no tenía poder para anularla. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana. David había puesto su alarma para las 6 de la mañana para hacer ejercicio. Se había comprometido la noche anterior, sin dudas, sin excusas. Sabía que el ejercicio era crítico para su energía y productividad. La alarma sonó y su mente dijo, no, vuelve a dormir. Lo que sucedió a continuación lo asustó. David se vio a sí mismo obedecer. Se sintió como si estuviera parado fuera de su propio cuerpo, viendo la decisión suceder sin él. Apagó la alarma, volvió a dormir, y mientras se quedaba dormido, un pensamiento lo golpeó fuerte. No estoy controlando mi mente me está controlando. Despertó a las 9 de la mañana, tarde para el trabajo, enojado consigo mismo. Ese día, David se dio cuenta de algo doloroso. Durante 35 años, había estado obedeciendo los comandos de su mente. Nunca había entrenado a su mente para obedecer sus comandos. Esa noche, abrió su laptop y escribió una pregunta simple. ¿Cómo haces que tu mente te obedezca? Esa búsqueda cambiaría la dirección de su vida. David no esperaba mucho de esa búsqueda. Pensó que encontraría otro truco de productividad, otro artículo sobre motivación, otra lista de hábitos que ya había intentado. En cambio, encontró una discusión sobre entrenamiento mental samurái. Un comentario destacó. Citaba a un espadachín llamado Miyamoto Musashi. La idea era simple, pero impactó fuerte. Una mente sin disciplina, decía Musashi, es como un caballo salvaje. Tira a su jinete, lo lastima y nunca va a donde se supone que debe ir. Una mente entrenada es como un caballo entrenado. Se mueve donde lo guías, se detiene cuando lo comandas, responde en el momento en que aplicas presión. David leyó esa línea de nuevo. Por primera vez, su problema tenía sentido. Su mente no era débil, no estaba rota, no era defectuosa, estaba sin entrenar. Esa noche, David se quedó despierto leyendo el libro de los 5 anillos, los escritos de Musashi sobre combate, disciplina y maestría. Lo que más lo sorprendió fue esto. Musashi no estaba escribiendo sobre motivación, no estaba hablando de fuerza de voluntad, no estaba diciendo intenta más fuerte, estaba describiendo un sistema, un método para entrenar la mente de la misma forma que un guerrero entrena su cuerpo. Musashi creía que la mayoría de las personas malinterpretan
el control. Piensan que una mente ineficaz es una mente mala. Musashi creía que era simplemente una mente que nunca había sido entrenada para obedecer, como un caballo que nunca ha sido domado, como una espada que nunca ha sido afilada. David se dio cuenta de algo incómodo. Había estado tratando su mente como algo frágil, algo para convencer, algo con lo que negociar. Musashi trataba la mente como una herramienta poderosa, pero aún así una herramienta. Y las herramientas no tienen opiniones, reciben entrenamiento. Cuanto más leía David, más claro se volvía. Musashi no ganaba porque se sentía confiado, no actuaba porque se sentía listo. Entrenó su mente tan completamente que el sentimiento ya no importaba. Cuando aparecía el miedo, no obtenía un voto. Cuando aparecía la duda, no lo ralentizaba. Cuando llegaba el dolor, no cambiaba el comando. Su mente seguía órdenes porque había sido entrenada para hacerlo. David vio la diferencia instantáneamente. Había pasado su vida culpándose por no ser disciplinado. Musashi habría culpado al entrenamiento. No odias a un caballo por ser salvaje. Lo entrenas. No maldices a una espada por estar desafilada. La afilas. Y no peleas con tu mente porque te resiste. La entrenas hasta que la resistencia desaparece. Miyamoto Musashi nació en 1584. Para cuando tenía 13 años, ya había matado a su primer oponente en un duelo. Pero Musashi entendió algo que la mayoría pierde. La batalla real no era contra la persona frente a él. La batalla real estaba dentro de su propia mente. El miedo le diría que corriera. La duda le diría que perdería. El dolor le diría que se detuviera. En un duelo, escuchar cualquiera de esas voces significaba la muerte. Al principio de su vida como guerrero, Musashi luchaba con esto. Su mente no siempre le obedecía. El miedo podía congelarlo. La duda podía ralentizarlo. E incluso un momento de vacilación podía ser fatal. Entonces Musashi se enfocó en la habilidad más importante de todas. La llamó Kokoro no Shihai, dominio de la mente-corazón. Musashi se dio cuenta de que la mayoría de las personas cometen el mismo error. Creen que son su mente. Y si crees eso, nunca puedes controlarla. No puedes comandar algo que crees que eres. Musashi rechazó esa idea por completo. Creía que tú eres el maestro y tu mente es la herramienta. Una herramienta debe ser entrenada. Cuando la herramienta desobedece, debe ser corregida. Cuando la herramienta obedece, debe ser fortalecida. Musashi escribió que un artesano que no puede controlar sus herramientas no crea nada. Y un guerrero que no puede controlar su mente no sobrevive. Esta idea golpeó a David fuerte. Se dio cuenta de que había pasado su vida pidiendo permiso a su mente. Negociaba con ella, esperaba que cooperara. Musashi nunca pidió. Él comandaba. Cuando la mente se resistía, la disciplinaba hasta que aprendiera. Cuando la mente obedecía, reforzaba esa obediencia. Un neurocientífico de Stanford que estudia el autocontrol explica que la parte del cerebro que toma decisiones debería liderar, pero en la mayoría de las personas, los impulsos emocionales lideran en su lugar. La mente crea urgencias y el cerebro consciente explica por qué obedecerlas está bien. Esa relación puede ser revertida. A través de disciplina estructurada, el comando puede volver a ser dominante. Este hallazgo de la neurociencia valida exactamente lo que Musashi descubrió hace 400 años. David decidió probar esto. Una tarde, su mente dijo, revisa tu teléfono. Antes habría negociado. Solo un minuto, solo un scroll. Esta vez dio un comando. No, estamos enfocados. Su mente respondió con incomodidad, inquietud, presión. David no discutió, mantuvo el comando. Después de unos 30 segundos, algo extraño sucedió. La incomodidad se desvaneció. Su mente obedeció. Por primera vez en su vida, David se sintió como el maestro de su propia mente, pero estaba solo al principio, porque comandar la mente una vez no es dominio. Entrenarla para que obedezca siempre es algo mucho más difícil. Ese pequeño momento cambió todo para David. No fue dramático, no hubo gran victoria, no hubo transformación repentina, pero fue real. Más tarde ese día, David sintió el tirón familiar de nuevo. Estaba sentado en su escritorio tratando de trabajar en un proyecto importante. Su mente susurró, revisa tu teléfono. Esta urgencia lo había gobernado durante años. Ni siquiera pensaba en ello más. Su mano se movería antes de que su elección lo hiciera. Su productividad se desvanecía cada vez. Pero esta vez, David lo notó, no como una orden, como una prueba. Antes habría negociado, solo un minuto, solo un mensaje. Esta vez hizo algo diferente. Dio un comando claro. No, nos quedamos enfocados. Inmediatamente su mente reaccionó. La incomodidad subió en su pecho. La inquietud se extendió por su cuerpo. Sus pensamientos empujaron más fuerte. Mereces un descanso. Esto no es importante. Puedes comenzar después. David no respondió, no discutió, no explicó, no negoció. Simplemente mantuvo el comando. La incomodidad alcanzó su punto máximo. Se sintió casi insoportable. Entonces algo inesperado sucedió. Después de unos 30 segundos, la presión se suavizó. La urgencia se
debilitó, el ruido se calmó, su mente dejó de empujar. Y sin forzarse, David siguió trabajando. El teléfono permaneció en el escritorio, su enfoque regresó, su productividad fluyó, se acabó. David se sentó allí aturdido. Por primera vez en su vida, no había obedecido el impulso y el mundo no colapsó. Nada malo sucedió. La incomodidad pasó, el comando se mantuvo. Ese momento le enseñó algo poderoso. Su mente podía resistir, pero también podía someterse. La resistencia no era infinita, no era imparable, era solo sin entrenar. David sintió algo nuevo surgiendo dentro de él. No motivación, no emoción, autoridad. No estaba peleando con su mente, no le estaba rogando, la estaba liderando. Ese acto singular probó una verdad que nunca había experimentado antes. Su mente podía obedecer, no eventualmente, no con trucos, sino directamente. Y una vez que esa puerta se abrió, David comenzó a probarlo de nuevo. Comandos pequeños, órdenes claras, sin negociación. Cada vez que su mente obedecía, la autoridad crecía más fuerte. Pero entonces David cometió un error. Animado por el éxito, intentó algo más grande. Y fue entonces cuando descubrió un problema serio. Porque mientras su mente podía obedecer comandos pequeños, no estaba lista para los grandes. Después de sus primeras victorias, la confianza se infiltró. David apuntó más alto. Intentó despertar 1 hora antes para ser más productivo. Intentó trabajar durante 3 horas seguidas sin distracciones. Intentó eliminar el estrés por completo con pura disciplina. Y falló. No una vez, repetidamente. La misma mente que obedecía comandos pequeños ahora se rebelaba violentamente. La fatiga golpeaba más fuerte. Las excusas se multiplicaban. La incomodidad se convertía en colapso. El burnout mental regresaba con fuerza. Al principio, David pensó que había roto el sistema. Luego se dio cuenta de algo más profundo. Esto no era debilidad, era resistencia. En la espadachía japonesa existe un concepto llamado Tanren, el proceso de forjar acero calentándolo, martillándolo y enfriándolo repetidamente, no una vez, no suavemente. La hoja se vuelve fuerte debido a la resistencia, no a pesar de ella. David reconoció el patrón. Había pedido a su mente que levantara peso para el que no estaba entrenada, y como cualquier músculo sin entrenar, falló bajo la carga. Entonces ajustó el enfoque. En lugar de comandar cambios enormes, creó una escalera de hábitos, comandos pequeños y precisos repetidos diariamente, cada uno ligeramente más difícil que el anterior. 5 minutos de enfoque se convirtieron en 10, 10 se convirtieron en 20, 20 se convirtieron en 40, un impulso ignorado se convirtió en 2, 2 se convirtieron en hábitos de productividad, los hábitos se convirtieron en identidad. La regla era simple: nunca romper la autoridad, bajar la dificultad, nunca el comando. Si la mente fallaba, David no se castigaba, reducía la carga y reforzaba la obediencia a un nivel que podía mantener. Esto no era motivación, era condicionamiento neurológico. La investigación de Harvard sobre fuerza de voluntad muestra que el autocontrol se comporta como un sistema entrenable, no como un rasgo fijo. Cuando se empuja demasiado lejos, colapsa. Cuando se entrena progresivamente, se adapta. La disciplina no es genética, es acumulativa. Cada acto de obediencia fortalecía el siguiente. Cada impulso resistido forjaba durabilidad. David dejó de perseguir intensidad, se enfocó en consistencia, y algo cambió. La resistencia no desapareció, pero se suavizó. Los comandos que alguna vez se sintieron imposibles se volvieron rutina. Lo que solía requerir esfuerzo ahora requería presencia. Su mente estaba aprendiendo su lugar, no aplastada, no silenciada, entrenada. Su productividad se multiplicó sin estrés adicional, pero había una realización final esperando. Incluso una mente bien entrenada todavía busca salidas. Incluso el acero forjado puede agrietarse si se aplica presión de la manera incorrecta. David no había eliminado el escape, solo lo había retrasado, y eso planteaba una pregunta perturbadora. Si la mente siempre busca una salida, ¿qué sucede cuando el escape se elimina por completo? David pensó que su mente estaba entrenada. Luego sucedió el incidente del azúcar. Tarde una noche, exhausto y estresado por el trabajo, se paró en su cocina mirando una caja de dulces que se había prometido no tocar. Su mente ya no discutía en voz alta, susurraba: solo uno, te lo has ganado, compensarás mañana. David se resistió, se quedó quieto, mantuvo el comando. Pasaron minutos, y luego lentamente, sutilmente, se movió, no porque la urgencia fuera fuerte, sino porque el escape estaba disponible. Fue entonces cuando hizo clic. La obediencia no estaba fallando. El entorno sí. Mientras exista una salida, la mente eventualmente la tomará, no a través de la fuerza, sino a través de la paciencia. David recordó algo que había leído sobre Musashi. Antes de los duelos, Musashi daba forma a las condiciones a su favor. Elegía el tiempo, elegía el terreno, elegía la distancia. La victoria no comenzaba en el choque de espadas, comenzaba antes de la pelea.
batalla. David vio el paralelo inmediatamente. Había estado entrenando fuerza de voluntad dentro de un terreno hostil. Entonces, cambió el campo de batalla. Los dulces salieron de la casa. El teléfono dormía en otra habitación. Las aplicaciones de redes se bloqueaban durante las horas de trabajo, sin tentaciones, sin negociaciones, sin escape disponible. La investigación psicológica respalda esto. Los estudios muestran que las personas con el mayor autocontrol no están resistiendo más impulsos, están expuestas a menos de ellos. No pelean más fuerte, diseñan más inteligente. Esto no era debilidad, era estrategia de éxito. En términos samurái, esto era zen, actuar primero, cortar el escape antes de que la resistencia se forme. Los comandos ya no tenían que ser heroicos, se volvieron inevitables. Cuando el entorno se alineaba con la orden, la obediencia se volvía sin esfuerzo. La mente dejó de negociar porque no había nada con qué negociar. Su productividad se disparó, el estrés disminuyó, los hábitos de éxito se instalaron naturalmente, pero David notó algo inquietante. Incluso ahora, la obediencia tomaba tiempo, segundos de vacilación, momentos de retraso, y el retraso, se dio cuenta, era solo desobediencia usando un disfraz. La mente todavía estaba probando la brecha, todavía buscando espacio entre el comando y la acción, y eso significaba que el trabajo no estaba terminado, porque el verdadero dominio no era sobre la obediencia eventual, era sobre la inmediatez. David se dio cuenta de que el problema no era el fracaso, era el retraso. Su mente todavía obedecía, pero no de inmediato. Siempre había una pausa, una respiración, un segundo donde la mente verificaba si había lagunas. Esa pausa era pequeña, pero importaba porque en esa brecha la mente todavía estaba decidiendo, y cada decisión consumía energía mental valiosa que podría usarse para productividad. David entendió algo incómodo. El retraso no era neutral, era rebelión disfrazada. Los samurái tenían una palabra para este estado, sanshin. Significaba una mente que se mueve instantáneamente sin vacilación. Cuando Musashi actuaba, no esperaba la comodidad, no negociaba con el miedo. La decisión y la acción eran un solo evento, no valentía, no fuerza, velocidad pura. David vio por qué esto importaba para el éxito. Cuanto más largo el espacio entre la decisión y la acción, más tiempo tiene la mente para interferir, para sugerir, para negociar, para debilitar la orden. Las personas de alto rendimiento actúan rápido. Las personas atrapadas en el burnout retrasan constantemente. Entonces creó una regla. Si se retrasaba, habría un costo, no un castigo alimentado por la ira, una consecuencia construida sobre matemáticas simples. Si vacilaba al levantarse, agregaba un entrenamiento extra. Si se retrasaba al comenzar a trabajar, eliminaba el entretenimiento esa noche. Si hacía una pausa antes de actuar, el precio era inmediato y cierto, sin emoción, sin debate. La mente aprendió rápidamente. El retraso ahora dolía más que la obediencia. Algo extraño sucedió. Las pausas comenzaron a desvanecerse. Los comandos comenzaron a desencadenar movimiento automáticamente. No porque David se sintiera motivado, sino porque su sistema nervioso se ajustó. Investigaciones del MIT respaldan esto. Los estudios muestran que las respuestas instantáneas repetidas recablean los bucles de comportamiento más rápido que el control lento y esforzado. El cerebro deja de preguntar debería y comienza a actuar sobre esto. Es lo que sucede a continuación. La acción se convirtió en reflejo. David lo notó una mañana. La alarma sonó. Su cuerpo se levantó. Sin argumento, sin historia, sin resistencia. La orden y el movimiento se fusionaron. Esto era diferente de la disciplina. La disciplina todavía lucha. Sanshin no. La mente dejó de probar el tiempo porque el tiempo ya no existía entre el pensamiento y la acción. Su productividad alcanzó niveles que nunca había imaginado posibles. Pasaron 6 meses. No de la noche a la mañana, no mágicamente, sino constantemente. David no se sintió como una persona diferente al principio. Actuó como una mucho antes de sentirse como una. Sus días se volvieron predecibles de la mejor manera. Cuando decidía trabajar, trabajaba con enfoque total. Cuando decidía descansar, descansaba sin culpa. Cuando decidía detenerse, se detenía sin negociación, sin debate interno, sin tira y afloja mental. El estrés crónico había desaparecido. Los colegas lo notaron antes que él. Dijeron que se veía más tranquilo, más agudo, más centrado. Un colega le preguntó cuál era su secreto para tanto éxito sin burnout. Disciplina, respondió David al principio, pero esa palabra no se sentía bien. La disciplina todavía implica fuerza, implica arrastrarte hacia adelante. Lo que David tenía ahora era diferente. No había arrastre, no había resistencia. Su mente no necesitaba ser empujada, se movía cuando se le decía. Recordó la metáfora del caballo de Musashi. Un caballo salvaje debe ser golpeado para que se mueva. Un caballo entrenado se mueve con el más ligero toque. David finalmente entendió. Antes, su mente era salvaje. Cada comando requería dolor. Cada acción demandaba esfuerzo. Ahora las riendas eran ligeras. La obediencia no era dramática, era silenciosa. No se sentía poderoso, se sentía alineado. Esa alineación cambió todo. Los hábitos de productividad se apilaban naturalmente. La
confianza no era forzada, emergía. El enfoque se convirtió en predeterminado, no heroico. Lo más importante, confiaba en sí mismo completamente. Cuando David hacía una promesa, su cuerpo seguía. Cuando decía una regla, su mente cumplía. No había brecha entre la intención y la ejecución. Esto no era motivación. La motivación viene y va. Esto era obediencia entrenada. Y la obediencia no dependía del estado de ánimo, la energía o la inspiración. Funcionaba en días malos, en días aburridos, en días cuando nada se sentía significativo. Funcionaba bajo estrés, bajo presión, bajo agotamiento. Esa fue la transformación real, no productividad superficial, no éxito externo, no elogios, confiabilidad interna absoluta. David se había convertido en alguien que podía dar una orden y saber que se llevaría a cabo, sin lucha, sin retraso, sin drama. Sin embargo, tan poderoso como era este resultado, David se dio cuenta de algo importante. Las técnicas no eran la lección, el sistema no era la lección. La lección real estaba debajo de todo, porque la obediencia era solo la superficie y lo que yacía debajo cambió cómo David se entendía a sí mismo para siempre. David solía pensar que la desobediencia significaba que algo estaba mal con él, que le faltaba fuerza de voluntad, que era flojo, que estaba roto de alguna manera invisible. Pero el entrenamiento le enseñó lo contrario. La desobediencia no era un defecto, era retroalimentación. Cada vez que la mente ignoraba un comando, algo estaba siendo reforzado. No el fracaso, sino un camino neural específico. El cerebro no aprende a través de la intención, aprende a través de la repetición. Cuando David daba una orden y no la seguía, su cerebro aprendía una cosa: las órdenes no importan. Cuando daba una orden y actuaba, su cerebro aprendía otra cosa: las órdenes son ley. Ningún resultado era moral, ninguno significaba bueno o malo, eran solo señales eléctricas reforzando patrones. Este reencuadre cambió todo. La desobediencia dejó de ser vergonzosa, se volvió informativa. Cada momento de falla le mostraba exactamente dónde faltaba entrenamiento, exactamente dónde todavía vivía la resistencia. Así es como crecen los músculos, así es como se forman las habilidades. La mente no es diferente. Neurocientíficos de Columbia encontraron que el comportamiento fortalece los circuitos neurales por los que viaja. La mayoría de las veces el cerebro no se preocupa por las promesas, se preocupa por los patrones. Entonces, cuando las personas dicen sé qué hacer, simplemente no lo hago, están malinterpretando el problema. El conocimiento no es el problema, el entrenamiento es el problema. David se dio cuenta de algo liberador. Cada acto de obediencia hizo el siguiente más fácil. Cada acto de desobediencia hizo el siguiente más probable. No había terreno neutral, pero tampoco había condenación. Perder un comando no significaba empezar de nuevo, significaba ajustar el entrenamiento, comandos más pequeños, entornos más limpios, tiempos de respuesta más rápidos. No se requería autoodio. Esto eliminó la culpa. La culpa drena energía mental, el entrenamiento la construye. Una vez que David dejó de etiquetarse como débil, el progreso se aceleró dramáticamente. Dejó de luchar contra su identidad y comenzó a darle forma. La mente no era un enemigo, era un sistema sin entrenar, respondiendo exactamente como se le había enseñado. Eso significaba que podía ser enseñado de manera diferente, y esto se aplicaba a todos. Las personas que se obedecen a sí mismas no son especiales, no nacieron disciplinadas, no están dotadas con genética rara, están entrenadas. Sus cerebros han aprendido una regla simple con el tiempo: cuando se da una orden, la acción sigue. Eso es todo, sin misticismo, sin tipo de personalidad, sin rasgo oculto, solo refuerzo neural consistente. Una vez que David vio la desobediencia de esta manera, el miedo se desvaneció. No había nada de qué avergonzarse, solo algo que practicar. Y eso planteaba la pregunta más práctica de todas. Si la obediencia se entrena, no se espera, no se desea, no se fuerza. Entonces, ¿cómo se ve el entrenamiento real que produce éxito? David finalmente entendió el mapa completo. Entrenar la mente no era aleatorio, no eran trucos de fuerza de voluntad o hacks de motivación. Era un sistema estructurado paso a paso que cualquiera podía seguir. El mes 1 fue maestría. Se estableció a sí mismo como el maestro. Su mente era la herramienta. Comandos pequeños: siéntate quieto, respira profundo, levántate, se daban y se aplicaban inmediatamente. Cada obediencia reforzaba la autoridad. Cada desobediencia se corregía instantáneamente. Se repetía si era necesario. El mes 2 fue forjado progresivo de hábitos. Los comandos se volvieron ligeramente más difíciles. 5 minutos de enfoque productivo crecieron a 10. 10 se convirtieron en 25. Una hora eventualmente. La mente aprendió sus límites gradualmente. Nunca demasiado rápido. Este enfoque progresivo evitaba el burnout mientras construía capacidad real. El mes 3 fue cortar el escape. David eliminó todas las tentaciones antes de emitir órdenes. El azúcar se fue de la casa, las distracciones se bloquearon en el teléfono, la responsabilidad social se estableció con un amigo. Cuando las rutas de
de escape estaban cerradas, la obediencia se volvía más fácil que la resistencia. El entorno trabajaba con él, no contra él. El mes 4 se enfocó en la respuesta inmediata. No se permitía retraso. Si la acción no comenzaba en segundos, el comando se repetía múltiples veces. El costo de la vacilación superaba el esfuerzo de la obediencia. Su sistema nervioso aprendió a responder instantáneamente. La productividad se multiplicó porque cada decisión se ejecutaba sin pérdida de energía mental. Los meses 5 y 6 se centraron en unificar la mente. Creó una jerarquía clara de valores personales. Crecimiento sobre comodidad, compromiso sobre conveniencia, presencia sobre distracción. Cuando surgían impulsos competitivos, el valor más alto ganaba automáticamente. El conflicto interno desapareció. El estrés mental se evaporó. Cada mes reforzaba a los demás. La maestría hizo posible el forjado. El forjado fortaleció la respuesta inmediata. Cortar el escape hizo inevitable la obediencia. Los valores unificados aseguraron que la mente no se rebelara internamente. Los resultados no fueron temporales. Los estudios confirman que este enfoque funciona. Harvard y otros investigadores muestran que 6 meses de entrenamiento consistente crean cambios neurales permanentes. La obediencia no es un hábito superficial, es un sistema recableado. Al final de 6 meses, la mente de David obedecía instantáneamente, consistentemente y naturalmente. Los comandos ya no requerían negociación. La desobediencia fue eliminada. Cada día, cada decisión, cada acción seguía la intención. El sistema probó que el autocontrol no es un rasgo, es una habilidad entrenada. Como el arte de la espada de Musashi, el dominio viene de la repetición, la estructura y el refuerzo disciplinado. David ya no tenía que forzarse. La obediencia se había convertido en el valor predeterminado, una respuesta entrenada construida a través de meses de práctica deliberada. Su productividad se multiplicó, su éxito profesional creció, el estrés y el burnout desaparecieron, y la experiencia de un hombre lo hizo innegable. Musashi pasó casi 50 años dominando su mente. Cada duelo, cada día, cada desafío lo probó. No su cuerpo, no su espada, su mente, dolor, miedo, comodidad, tentación. Todos estos eran oponentes. Y nunca perdió. No confiaba en la suerte o el talento natural. Confiaba en el entrenamiento. Entrenamiento implacable, consistente, exigente. Para el momento de su muerte, su mente obedecía absolutamente. No ocasionalmente, no cuando era conveniente. Siempre, inmediatamente, sin cuestionamiento. Sus palabras finales fueron simples. No me arrepiento de nada. David se dio cuenta de que la misma verdad se aplica a cualquiera dispuesto a comprometerse. La desobediencia se aprende. La obediencia se aprende. Cada elección, cada comando, cada momento es una sesión de entrenamiento. Cuando suena la alarma, cuando suena el teléfono, cuando llega un antojo, tu mente se está enseñando a sí misma y siempre está aprendiendo de ti. Puedes entrenarla para obedecer y alcanzar tus metas de éxito, o puedes permitirle desobedecer y quedarte atrapado en el estrés y el burnout. No hay neutral. Cada interacción cuenta. David comenzó a ver la vida de manera diferente. Cada mañana se convirtió en una prueba. Cada decisión de trabajo se convirtió en una prueba. Cada impulso se convirtió en una prueba. Y cada momento era simple de juzgar. ¿Estoy entrenando obediencia hacia el éxito o estoy entrenando desobediencia hacia el fracaso? 6 meses de práctica estructurada y consistente transformaron su mente. La obediencia inmediata se volvió natural. La resistencia se volvió opcional. El conflicto interno se desvaneció. La mente se convirtió en una herramienta que funcionaba exactamente como estaba destinada. Su productividad se multiplicó sin agotamiento. Su éxito profesional creció sin estrés crónico. Los hábitos de alto rendimiento se instalaron naturalmente. Sus colegas estaban asombrados. «Eres como un robot. ¿Cómo lo haces sin burnout?», preguntaron. David respondió: «No soy un robot. Solo entrené mi mente para obedecer. Esa es la diferencia. La disciplina fuerza y agota. La obediencia entrena y fortalece. La mente entrenada no lucha. Simplemente responde». El mismo principio está disponible para cualquiera. Tu mente puede ser un sirviente que te lleva al éxito, no un rebelde que te mantiene en el estrés, no un negociador que te consume en el burnout. Un instrumento perfectamente afinado que lleva a cabo tus comandos en el momento en que los das. El primer paso es decidir qué le ordenarás a tu mente que haga, cuándo lo harás cumplir. Escríbelo, dilo públicamente, comprométete completamente. Esto no se trata de forzarte, se trata de entrenar una herramienta que cuando se entrena adecuadamente nunca desobedece. ¿Recuerdas a Musashi? Él no peleó con su mente, la entrenó y obedeció sin falla durante décadas. Cada elección que haces es otra lección. Cada impulso es otra oportunidad para reforzar la obediencia hacia el éxito o nutrir la rebelión hacia el fracaso. Decide ahora, ¿permitirás que tu mente te gobierne y te mantenga en el
estrés crónico o tomarás el mando, la entrenarás y alcanzarás tus metas de productividad y éxito? En el momento en que te comprometes públicamente, el entrenamiento comienza. El camino comienza hoy. Tu mente está lista, las herramientas están listas. La pregunta es, ¿estás listo? Porque el entrenamiento comienza ahora.